El preso político y líder misquito Brooklyn Rivera falleció a los 73 años, tras más de 970 días de encarcelamiento ilegal. El miércoles 27 de mayo, el régimen publicó un comunicado que reveló el irreversible deterioro de su salud tras casi 3 años de desaparición forzada. La dictadura justificó su estado citando condiciones de salud previas. Su hija Tininisca Rivera rechazó los argumentos y sostuvo que su padre gozaba de una condición física óptima cuando fue secuestrado. El cinismo del régimen evocó de inmediato los trágicos patrones que precedieron a las muertes bajo custodia de Hugo Torres y Humberto Ortega. Brooklyn Rivera es el 7º preso político muerto bajo custodia de la dictadura Ortega Murillo. La muerte de los presos políticos bajo custodia del Estado en Nicaragua inició en mayo de 2019. Un oficial penitenciario asesinó al ciudadano nica-estadounidense Eddie Montes en la cárcel La Modelo. El carcelero le disparó con un fusil AK-47. Las autoridades penitenciarias alegaron defensa propia durante un supuesto forcejeo. Los testigos presenciales y familiares de Montes desmintieron la versión oficial del régimen. Eddie Montes se exilió en los años 80 y fue parte de la Marina estadounidense antes de retornar a Nicaragua en los años 90. Era abogado y activista de derechos humanos en Matagalpa antes de ser arrestado durante las protestas ciudadanas de 2018. Los organismos defensores de derechos humanos también registran la muerte en prisión del abogado Santos Flores Castillo. Flores denunció penalmente a Daniel Ortega por el abuso sexual de su hermana adolescente. En 2013, Flores fue condenado a 15 años por el supuesto delito de violación agravada. Organismos defensores calificaron la acción como una venganza estatal con pruebas fabricadas. Flores falleció de forma sospechosa en prisión el 8 de noviembre de 2021, tras 8 años de aislamiento y torturas. Un informe técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por la tortura y muerte en prisión de Flores Castillo. El Estado desacató la reparación que ordenó el organismo en julio de 2024. El general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez falleció bajo custodia de la policía a los 73 años, el 12 de febrero de 2022. La Dirección de Auxilio Judicial mantuvo al exguerrillero en las celdas del Chipote desde junio de 2021. Lo trasladaron tardíamente al Hospital Carlos Roberto Güemes tras un severo deterioro de su salud. La dictadura ocultó su paradero y su condición médica durante más de 2 meses. Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. Hugo Torres participó en la toma de la casa de Chema Castillo en 1974. La operación permitió que Daniel Ortega y otros presos políticos de la dictadura somocista recuperaran su libertad. También participó en la toma del Palacio Nacional en 1978 para liberar a más de 60 prisioneros sandinistas. El fundador y exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega Saavedra, falleció bajo custodia del Estado en 2024. La policía le impuso arresto domiciliario desde el 19 de mayo de ese año. La represalia ocurrió después de una entrevista concedida al medio argentino Infobae. El exjefe del ejército afirmó que no hay nadie que pueda suceder a su hermano en el poder, desafiando el proyecto dinástico de la dictadura. El 11 de junio se lo llevaron de su casa y lo aislaron en el hospital militar. 2 días antes, el 9 de junio, el exjefe militar grabó un mensaje de audio clandestino para Confidencial. Urgente, soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Un domingo, hoy 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Le suspendieron todas mis libertades,
Igualmente a mi pareja Angélica, se apoya moralmente por sus firmes principios de libertad. Ortega Saavedra denunció la suspensión de su tratamiento médico especializado y calificó su estado de salud como precario. Todo el estrés se impulsó de mucha multiplica. Puede producir un desenlace fatal en cualquier instante. El general en retiro murió en condición de prisionero político de su propio hermano. Tras su muerte, la dictadura emitió un comunicado oficial donde resaltó su pasado revolucionario, pero omitió que le impuso el régimen de casa por cárcel de facto y su reclusión forzada en el hospital militar. El 25 de agosto de 2025, la dictadura entregó muerto al opositor de Carazo, Mauricio Alonso Petri. Agentes encapuchados lo capturaron el 17 de julio en Jinotepe, durante las redadas previas al 19 de julio. Estuvo casi 6 semanas preso sin que se confirmara su paradero. 4 días después, el 29 de agosto, entregaron muerto al jurista Carlos Cárdenas Cepeda, tras 15 días preso. Cárdenas trabajó en la Contraloría General de la República hasta 2016 y en 2018 colaboró con la Conferencia Episcopal en el Diálogo Nacional. En ninguno de estos casos, las autoridades entregaron una constancia sobre las causas médicas de los fallecimientos de los presos políticos. La dictadura mantiene el control absoluto sobre la integridad física de los reos de conciencia. También ignora las demandas de los familiares y el escrutinio de las organizaciones de derechos humanos internacionales. El Estado nunca ha permitido que se emita un dictamen médico independiente sobre la muerte de los presos políticos bajo su custodia. Este patrón revela la vulnerabilidad total de los reos de conciencia en las prisiones de la dictadura. Sus muertes bajo custodia del Estado continúan en la impunidad.